Buenas compañeros, pues nada, aquí mi nombre es Ramón y el día de hoy vamos a hablar sobre síndromes pleurales. Iremos desde lo más general a lo más complejo o no tan complejo en caso de estos síndromes. Lo más general que debemos de saber es principalmente el concepto de pleura, ya que pues es de suma importancia que tengamos en mente qué es exactamente la pleura. Y bueno, la pleura se va a, a definir como una membrana serosa delgada de doble capa que va a revestir a los pulmones. Estas se van a dividir en dos, en la pleura visceral y en la pleura parietal, una más exterior que otra. Es decir, la pleura parietal va a ser la más externa, va a estar en contacto con lo que son las costillas, y la pleura visceral, como su nombre lo indica, va a estar en contacto con las vísceras, es decir, el propio pulmón. Y bueno, ¿cuál es la función de esta? Va a mantener a los pulmones contra la pared torácica y va a evitar que se colapsen. Un punto muy importante que debemos de saber es que lo que nos importa en esto de los síndromes pleurales es la cavidad pleural, es decir, el espacio que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esto pues se va a definir como cavidad pleural. Y bien, normalmente en la cavidad pleural va a haber ciertas patologías, lo cuales se van a definir como derrame pleural. Los derrames pleurales se van a referir a la acumulación de fluido entre los pulmones y el pecho, es decir, entre el líquido que se va a mantener entre la pleura visceral y la pleura parietal. En el derrame pleural puede haber dos tipos de líquidos, trasudado o exudado. Estos pues se van a diferenciar uno de otro, depende de su conformación. En el líquido trasudado solo va a haber una acumulación de líquido parietal normal, es decir, no se va a estar absorbiendo bien este líquido. Y en el exudado, pues las características va a ser que puede ser fruto de una infección y puede haber pus, sangre, o puede haber simplemente células inflamatorias, las cuales pues se, se van a ver después de hacer una toma de líquido pleural. ¿Cómo diferenciar del derrame exudativo y uno transudativo? Bueno, otro punto es que va a haber algo que se llama lactato deshidrogenasa, es decir, en el líquido pleural va a haber concentraciones de lactato, deshidrogenasa y proteínas del líquido pleural diferentes en cada uno de pues estos dos líquidos, tanto trasudado como exudado. Pero lo más normal es diferenciarlo por medio de la de la, de la conformación que este líquido presenta, es decir, pues el tipo de células y consistencia que va a tener, como ya mencioné. Y bueno, vamos a empezar con el primer de los síndromes pleurales, el cual va a ser el hidrotórax. Como su nombre lo indica, vamos a tener hidro, que significa agua, y tórax, pues de la cavidad torácica, es decir, esta patología va a ser una acumulación de líquidos en el espacio pleural, es decir, va a haber agua en el pulmón, como su definición etimológica lo refiere. Esta puede ser causada por múltiples enfermedades, tales como enfermedad hepática o renal, va a haber insuficiencia cardíaca o simplemente infecciones por tuberculosis. Y bueno, más adelante vamos a ver las manifestaciones clínicas, pero una de las características es que esta patología no va a presentar síntomas si no excede el líquido más de 200 mililitros. ¿Por qué? Porque de haber menos no va a molestar al pulmón para que se, se expanda. Es decir, y como va a haber muy poca concentración, simplemente se va a absorber en poco tiempo, en caso de que haya poco líquido. Recuerden, 200 mililitros mínimo para que haya síntomas.
¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Se va a caracterizar por tos seca, dificultad para respirar, no solo cuando estamos haciendo alguna actividad, sino que también va a estar cuando estemos en reposo. Es decir, esta patología puede mejorar cuando una persona está en reposo, pero de forma lateral, ya que pues el líquido se dispersa de una manera que no molesta la expansión del pulmón. También va a haber en pocas ocasiones fiebre y dolor de pecho. Este puede confundirse mucho con el dolor de la angina de pecho por la localización, pero el tipo de dolor es distinto. Este es un dolor punzante, si mal no recuerdo. Y bueno, para un diagnóstico certero va a haber de dos. Primero vamos a tener que hacer una auscultación, es decir, un examen físico, en el cual pues vamos a escuchar los ruidos pulmonares, y otras dos herramientas que nos van a servir mucho para diagnosticar tanto este como otras patologías van a ser las radiografías o la tomografía computarizada. Y bueno, en la mayoría de las patologías, como vamos a ver más adelante, el tratamiento va a ser drenar el líquido que se encuentra en la cavidad pleural. En caso de que haya mucho, pues, porque como dije, si hay poco, pues no se va a manifestar clínicamente. Y normalmente se pide que se drene 300 mililitros a más de líquido pleural. Ok, vamos con lo que sigue. Vamos a encontrar hemotórax. El hemotórax, igual por su etimología, podemos comprender por hemo que va a haber sangre en la cavidad torácica, y por tanto pues esta va a presentar otras manifestaciones clínicas, pero prácticamente va a provocar lo mismo que el hidrotórax, es decir, no va a permitir que haya una expansión cómoda del pulmón, y pues se puede originar por múltiples causas, ya sean laceraciones o rupturas de vasos sanguíneos que estén cerca de los pulmones. Y bueno, dependiendo a la cantidad de sangre perdida, se van a clasificar en tres: el mínimo, el moderado y en grande. El mínimo pues igual, entre 200 mililitros aproximadamente. El moderado es cuando ya hay una tercera parte del espacio pulmonar, y el grande es cuando ya hay aproximadamente la mitad de sangre. Y vamos por las manifestaciones clínicas. En el hemotórax vamos a encontrar diferentes manifestaciones. Normalmente va a haber manifestaciones propias de una pérdida de sangre, como va a ser el incremento de la frecuencia cardíaca. Va a haber mareo, cansancio y debilidad porque se están perdiendo nutrientes. Y bueno, el fibrotórax es una de las características. ¿Por qué? Porque el fibrotórax es un endurecimiento de las pleuras. Esto con el fin de que ya el pulmón no se expanda, sino que se mantenga rígido, y es como una especie de mecanismo para sanar. Y pues la clasificación también. Ok, igual, el diagnóstico. Vamos a presentar una radiografía torácica, tomografía computarizada igual que en hidrotórax. Y otra cosa, el análisis del líquido pleural es sumamente importante en todas las patologías de derrame pleural. La toracocentesis, pues en pocas palabras, es el análisis del líquido. ¿Ok? Aquí, como podemos ver en la radiografía, vemos que hay algo en la cavidad pleural que no deja ver completamente la cavidad. Esto pues no es sangre. Y bueno, el tratamiento, como dije anteriormente, vamos a poner una sonda pleural para expulsar el líquido, y en caso de que haya algún problema
es decir, que la sonda no funciona, vamos a hacer una toracotomía, es decir, vamos a hacer una incisión para poder manejar mejor esta patología, como podemos ver aquí en la imagen. Y bueno, vamos con lo siguiente, piotórax o empiema. Esta patología se caracteriza por un líquido purulento en la cavidad pleural, es decir, una acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la cavidad pleural. Hay distintos factores de riesgo para esta patología, ya sea como una neumonía bacteriana, tuberculosis o un traumatismo lesión, que pueden derivar de alguna infección y originar el pus que se está encontrando en la cavidad pleural. Ok, seguimos. Y en manifestaciones clínicas va a haber manifiesto de dolor de la zona torácica, sudoración excesiva, porque recordemos que hay una infección, lo cual va a provocar una fiebre, un aumento de la temperatura que va a producir la sudoración excesiva y normalmente va a provocar escalofríos, y a su vez el paciente va a tener un malestar general, es decir, se va a sentir débil, va a sentir dolor, entre otras cosas. El diagnóstico: radiografías, tomografías computarizadas y análisis de líquido pleural, es decir, toracocentesis. Y el tratamiento, como en todos, igual, va a haber drenaje de líquido por medio de una sonda y antibióticos para controlar la infección que hay en la cavidad pleural. Ok. Y por último vamos a encontrar el neumotórax. Este neumotórax es el más extenso de todas las patologías que vamos a presentar aquí en esta presentación. Y bueno, se refiere a la presencia de aire en el espacio pleural. Como el nombre lo indica, neumo va a ser de que va a entrar aire a la cavidad pleural, y normalmente va a causar un colapso parcial o completo del pulmón afectado. Puede producirse debido a una lesión torácica que perfora el pulmón y haga que el aire salga del mismo, eh, haciendo que el aire salga del mismo y poniendo una presión, haciendo más presión a la cavidad pleural. El neumotórax lo vamos a poder diferenciar, o lo vamos a poder clasificar en tres: en espontáneo, traumático y por tensión. Vamos a ver cada uno de ellos. El neumotórax espontáneo se va a deber a la ruptura de una vesícula o una ampolla de aire. Esto va a permitir que el aire entre a la cavidad pleural, y este se va a dividir a su vez en primario y secundario. Como su nombre lo indica, este surge de la nada, es decir, una vesícula se rompe y hace que el aire entre a la cavidad, haciendo que pues poco a poco va entrando aire hasta que presenta alguna manifestación clínica. Vamos con el neumotórax traumático. Este es debido a, pues como su nombre lo indica, algún trauma, algún daño en la zona torácica que perfore el pulmón, y va a hacer que el aire atmosférico entre y colapse el pulmón. Y pues el manejo de todos es sumamente similar. Ok, vamos a ver el último tipo de neumotórax, el cual va a ser el neumotórax por tensión. Este neumotórax se va a caracterizar porque el aire de un pulmón roto va a ingresar a la cavidad pleural sin un medio de escape. Es decir, en nosotros había una forma de escape, o más bien no había una perforación tan grande. Este va a hacer que la presión aumente tanto que el pulmón afectado va a ser comprimido y va a desplazar el mediastino, y junto con todos los tejidos y lo que el mediastino contiene, es decir, el corazón, va a producir también una disminución en el retorno venoso debido a que va a estar presionando el pulmón colapsado o comprimido a la vena cava superior, junto con
También el hecho de que se desplace el mediastino va a hacer que la tráquea se, ¿cómo podemos decirlo? Va a hacer que la tráquea tenga una, una curvatura, ¿ok? Debido pues al desplazamiento del mismo mediastino. Y va a haber mucha dificultad para respirar porque el pulmón que no está colapsado va a estar chocando constantemente con las costillas, va a estar comprimido y al expandirse va a haber dolor. Y esto a su vez va a provocar que haya un aumento en la frecuencia respiratoria, pero con inspiraciones cortas. Las manifestaciones clínicas del neumotórax se van a depender del tamaño y la integridad del pulmón subyacente, es decir, aumento en la frecuencia respiratoria en la mayoría, porque pues como uno está colapsado, el otro tiene que trabajar el doble para cumplir la demanda de la perfusión de oxígeno, y también va a haber una simetría torácica muy evidente. A la hora de ver un paciente nosotros nos tenemos que fijar mucho en eso para poder sospechar de un neumotórax. Y también en el neumotórax por tensión va a haber desviación de la tráquea, como se lo mencioné, debido al desplazamiento del mediastino. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se va a manejar este neumotórax? Para diagnosticarlo primero vamos a tener la radiografía y TC para confirmarlo, oximetría del pulso para determinar los niveles de oxígeno sanguíneo, es decir, si el hecho de que si el otro pulmón está trabajando correctamente o no. Y en el tratamiento va a haber que en ocasiones los neumotórax espontáneos pequeños van a volver a la normalidad una vez que se reabsorbe el aire que se encontraba al aire libre. Esto no es en todos los casos, pero en ocasiones así pasa. Y en neumotórax mayores puede eliminarse el aire por un método de drenaje cerrado. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Creo que no tiene nada. Y pues espero este video les haya servido. Y ánimo, plebes. Ánimo.